Las primeras y únicas bombas atómicas utilizadas en la historia de la humanidad fueron lanzadas el 6 y el 9 de agosto de 1945, por orden del presidente estadounidense Harry S. Truman, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, causando muerte y devastación a su paso. Pero en 1999, más de 50 años después de que se lanzaron las primeras bombas, un japonés llamado Hisashi Ouchi sufrió un horrible accidente en una planta nuclear japonesa, que lo sometería a niveles altísimos de radiación, incluso peores que si hubiese estado en el mismo epicentro de la detonación de la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima. Esto le otorgó el horrible honor de convertirse en el ser humano que más radiación ha sufrido sobre su cuerpo, causándole una de las muertes más horribles y agónicas que el mundo ha conocido. Si deseas conocer su triste historia, quédate viendo este video. El accidente. El horrible accidente ocurrió en la planta de energía nuclear de Tokaimura, el 30 de septiembre de 1999, cuando 3 trabajadores, Hisashi Ouchi de 35 años, Masato Shinohara de 40 y Yutaka Yokokawa de 55 años, estaban arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico, con la intención de elaborar combustible para usar en un reactor nuclear. Pero algo salió terriblemente mal. Durante el proceso, se produjo una reacción nuclear no controlada, cuando se mezclaron accidentalmente demasiados bloques de uranio enriquecido en una solución. Esta reacción generó una liberación masiva de radiación, que hizo que Hisashi Ouchi, que estaba justo sobre la tinaja al momento del incidente, recibiera un brutal golpe de radiación, fruto de la altísima emisión de neutrones y rayos gamma, que impregnaron todo su ser. Ouchi recibió sobre su cuerpo una carga radioactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima, según un informe de la cadena española Antena 3. Así es como este desafortunado empleado de esta planta nuclear pasó a la posteridad como el hombre que más radiación ha sufrido sobre su cuerpo en la historia de la humanidad. Radiación que destruyó su cuerpo en menos de 3 meses desde que se expuso a ella. El otro trabajador que se encontraba con Ouchi al momento de la fusión nuclear, Masato Shinohara, también recibió una altísima dosis de radiación, aunque este se encontraba un poco más alejado de la pileta cuando ocurrió el accidente. Mientras que el tercer trabajador, Yutaka Yokokawa, que estaba mucho más alejado del lugar del incidente, también sufrió por la radiación. Pero afortunadamente, su caso fue leve por lo que sobrevivió, ya que recibió mucho menos radiación que la que recibieron Shinohara y Ouchi al momento de la fusión nuclear. Consecuencias. El accidente, que solo pudo controlarse 20 horas más tarde, provocó que 150 personas resultaran afectadas a niveles mucho más bajos que los 2 desdichados trabajadores que manejaban el uranio. Pero eso no fue todo, ya que una parte de los 300.000 habitantes de la región, que se encontraban a menos de 10 kilómetros alrededor de la planta, fueron evacuados. Y aquellos que estaban más lejos tuvieron que encerrarse en sus hogares, como medida de precaución ante una posible contaminación nuclear. Este accidente fue considerado el peor de su tipo en la historia de la industria nuclear japonesa, hasta que en el año 2011, las explosiones en la planta nuclear de Fukushima, causadas por un tsunami, le quitaran ese puesto. Causas del accidente. La planta nuclear donde ocurrió el incidente pertenecía a la Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, JCO, y se encontraba en el pueblo de Tokaimura, en la prefectura de Ibaraki, a unos 130 kilómetros al noreste de Tokio, la capital nipona. Los informes del accidente indicaron que ninguno de los 2 trabajadores que manipulaban el uranio, es decir, Hisashi Ouchi y Masato Shinohara, estaban capacitados para realizar esa mezcla de uranio enriquecido con ácido nítrico. Además, al realizar la tarea de forma manual, no había manera de medir cuánto del peligroso elemento químico se debería de haber utilizado. Por ejemplo, el límite legal en este tipo de operaciones es de 2.4 kilogramos, mientras que Shinohara y Ouchi utilizaron 16 kilogramos, según un informe de la cadena BBC, en los tiempos en que ocurrió el accidente. Por lo tanto, era casi imposible que no se produjera la tragedia que sucedió. Para que lo tengas en cuenta, la unidad con la que se mide la radiación se llama millisievert, o MSV, por sus siglas en inglés. Y el cuerpo de Hisashi Ouchi estuvo expuesto a 17.000 MSV, un número terrorífico, si tienes en cuenta que los servicios de emergencia del accidente de Chernóbil en 1986 estuvieron expuestos a 250.
Para contextualizar aún más, la dosis promedio anual de radiación natural para una persona es de aproximadamente 2 a 3 MSV. Un valor de 17.000 MSV supera significativamente los niveles que el cuerpo humano puede tolerar, sin consecuencias graves. En términos prácticos, una dosis de 17.000 MSV generalmente sería incompatible con la vida y tendría consecuencias graves para la salud en un corto periodo de tiempo. En pocas palabras, cuando Hisashi Ouchi estuvo expuesto a esa cantidad de radiación, prácticamente tenía una lápida encima de su cabeza. ¿Qué es la radiación y para qué sirve? La radiación es energía que se desplaza de una forma que se puede describir como ondas o un conjunto de partículas, y estamos expuestos a ella en nuestra vida cotidiana. Entre las fuentes de radiación más conocidas se encuentran el sol, los hornos de microondas de nuestras cocinas y las radios que escuchamos en nuestros automóviles. Gran parte de esta radiación no supone ningún riesgo, pero en ocasiones puede afectar nuestra salud. Como regla general, la radiación conlleva menores riesgos a dosis bajas, pero puede suponer mayores riesgos a dosis más elevadas. Todo esto según la página web de la Organización Internacional de la Energía Atómica, conocida por sus siglas en inglés como OIEA. La radiación tiene diversas aplicaciones, incluyendo la generación de energía en centrales nucleares a través de la fisión nuclear. También se emplea en medicina, tanto en diagnósticos mediante técnicas como PET, como en tratamientos contra el cáncer a través de la radioterapia. En el ámbito científico, se utiliza para investigaciones sobre propiedades nucleares y subatómicas de la materia. Mientras que los geólogos utilizan la datación radioactiva para estimar cuánto tiempo hace que se formaron las rocas y para inferir la edad de los fósiles que esas rocas contienen. Una terrible agonía. Después del accidente, Hisashi Ouchi se desmayó y fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Hospital Universitario de Tokio, en donde los doctores lo mantuvieron con vida durante 83 días, en una agonía interminable. Aunque recuperó el conocimiento y pudo hablar con los médicos, su cuerpo estaba gravemente quemado debido a la radiación. Sin embargo, el hecho de que hubiera recobrado la conciencia, lejos de ser una buena noticia para Ouchi, marcó el comienzo del infierno que viviría durante más de 80 días. Solo horas después de llegar al hospital, el cuerpo de Ouchi comenzó a desintegrarse, por decirlo así, ya que la radiación prácticamente había destruido sus glóbulos blancos y afectado su estructura cromosómica, haciendo casi imposible la regeneración celular. En su agonía, Ouchi experimentó con horror cómo su piel se desprendía a pedazos, mientras que los doctores lo sometían a inútiles injertos de piel que solo le ofrecían una falsa esperanza de bienestar. Su hermana le donó células madre periféricas, en un intento de restaurar su sistema inmunológico destruido por la radiación, pero desafortunadamente, esto también fracasó, al descubrirse que la radiación estaba destruyendo las células trasplantadas. Además de las dificultades para respirar, Ouchi sufría constantes hemorragias internas y pérdida de líquidos corporales a través de su deteriorada piel. A pesar de más de 10 transfusiones sanguíneas diarias, la pérdida de sangre no cesaba, llegando incluso a sangrar por los ojos en varias ocasiones. Los esfuerzos continuos de los médicos por mantener con vida a Ouchi se convirtieron en una verdadera tortura para él. Incluso suplicó a los médicos que lo dejaran morir. «No puedo soportarlo más, no soy un conejillo de indias», fue las palabras de Ouchi, intentando que lo dejaran fallecer para aliviar los terribles dolores que experimentaba. Desafortunadamente, las súplicas de Ouchi por una muerte indolora no fueron escuchadas por los médicos, quienes decidieron mantenerlo en coma inducido a pesar de la desintegración de su cuerpo. Experimentó 3 paros cardíacos en menos de una hora, aunque increíblemente sobrevivió, aunque no por mucho tiempo. Muertes y penas a los responsables. Finalmente, tras 83 días de agonía, Hisashi Ouchi abandonó este mundo cruel el 21 de diciembre de 1999, el mismo año en el que sufrió el fatal accidente. Una falla multiorgánica puso fin a un periodo extremo de sufrimiento y dolor para el primer hombre que falleció en la historia de la industria nuclear japonesa. Por otro lado, el otro trabajador expuesto directamente a la radiación, Masato Shinohara, falleció en el año 2000, después de varios meses de tratamientos médicos. Se estima que este trabajador recibió entre 6.000 y 10.000 milisieverts. En el inicio del año 2001, comenzó el juicio penal contra los supuestos responsables.
Varios funcionarios de alto rango de la compañía que gestionaba la planta, es decir, la Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, JCO, fueron condenados a varios años de cárcel y multas. A la par, a la compañía se le retiró su licencia para operar plantas nucleares en el país nipón. Además, fue condenada a pagar más de $100 millones en indemnizaciones a personas y empresas que afirmaban haberse visto afectadas por la radiación resultante del accidente. Si disfrutaste de este mini documental, aquí te dejo una lista de reproducción con otros que también te gustarán.